Buenas tardes, mi nombre es Aliana Buena, pertenezco al grupo número 5. Los integrantes de este grupo somos Karen Farroñán, Rocío Yamoca, Renan Rojas y Betty Valenzuela. Nosotros vamos a presentar el tema riesgo internacional. Para poder hablar sobre riesgo internacional, primero tenemos que definir qué son los riesgos. Bueno, los riesgos es toda situación que pone en peligro los objetivos y las metas que hemos trazado. Se define como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Esto ha sido mencionado por el Comité Técnico del ISO en el año 2018, como se citó en Valencia y Narváez en 2021. Asimismo, es el producto entre el desastre y la probabilidad, valorando así la incertidumbre, que es una característica propia del riesgo. Para poder valorar esto, nosotros podemos gestionar una matriz de riesgo mediante la cual vamos a medir la probabilidad de que suceda el riesgo y el impacto en caso este se materialice. Es así que se debe utilizar herramientas y técnicas para evaluar su impacto potencial. Para hacer una adecuada gestión de los riesgos, nosotros nos podemos plantear 4 principales preguntas. Primero, ¿a qué riesgo nos enfrentamos? Luego, ¿cuál es la posibilidad de que los riesgos ocurran? Tercero, el impacto si se materializa, ¿qué es lo que va a causar? Y por último, ¿cómo desarrollar estrategias para mitigar estos impactos? Asimismo, para poder evaluar este procedimiento en la adecuada gestión de los riesgos mediante estas preguntas, se pueden determinar 4 etapas específicas, las cuales son identificar, medir, controlar y mitigar. Identificar para poder reconocer oportunamente los riesgos más relevantes. Medir para así poder implementar modelos de medición ante las posibles pérdidas. Controlar para poder implementar políticas de tolerancia y los controles de ejecución. Y finalmente, mitigar para poder generar el diseño de estrategias para reducir las pérdidas probables. Esta es una matriz de riesgo, la cual es elaborada por la gerencia. Puede esta ser variada a través de las necesidades que requiera la empresa, dependiendo del sector o rubro en el cual también se encuentre. Pero lo que nunca va a variar es la columna de probabilidad y la fila de impacto. Siempre va a existir probabilidad e impacto y vamos a considerar que pueden haber riesgos desde los más bajos hasta los extremos. Es importante hacer una adecuada matriz del riesgo para poder gestionar la adecuada toma de decisiones y así poder maximizar la rentabilidad. A continuación, mi compañero va a poder presentarnos el tema propiamente de riesgo internacional. A mí me toca hablar sobre riesgo internacional y riesgo global. Primeramente, ¿qué es el riesgo internacional? Según García Lomas del 2018, lo define como un concepto amplio que se refiere a los riesgos a los que se enfrentan las empresas en su actividad internacional, pero en un contexto geopolítico. Según Peter Drucker, lo denomina como incertidumbre inherente a las operaciones y decisiones comerciales en un entorno globalizado. Esto incluye factores políticos, económicos y sociales que pueden afectar a la estabilidad de los mercados y a las empresas a nivel internacional. Ahora, en general, para aceptar este tipo de riesgos, lo debemos asumir. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos optar ciertas medidas para mitigar sus impactos. A efectos de esta clasificación y análisis de los riesgos a nivel en el negocio internacional, se pueden clasificar en 6 grandes grupos. Por ejemplo, riesgos políticos, que son aquellos causados por las decisiones de un gobierno que afectan a las operaciones que empresas extranjeras realizan en el país. En este cuadro estadístico nos habla del porcentaje de aprobación y desaprobación de los presidentes en América Latina. Ahora, este cuadro, ¿qué nos quiere decir? Primeramente que es extraído de 2022, pero lo que nos quiere dar a entender es que representa la complejidad de nuestras autoridades en la toma de decisiones, lo cual no cumple con las demandas que espera la ciudadanía. Es por ello que, consecuencia, hay una, y, se puede decir, una caída en el respaldo a sus gobiernos, tanto locales como regionales. En los riesgos económicos son aquellos que se derivan de las fluctuaciones en los mercados financieros y de las condiciones económicas generales de los países. Por ejemplo, este cuadro estadístico nos habla de la evolución de los índices de los precios internacionales de los productos básicos de enero 2006 a junio 2022. ¿Qué nos quiere decir este cuadro?
que nos habla del impacto económico que tuvimos a nivel internacional en los precios de la canasta básica, debido a la guerra que hubo entre Rusia y Ucrania a mediados de 2020, que eso provocó que las exportaciones claves como la energía, los productos agrícolas, los fertilizantes, bajaran a niveles extremos y se vean interrumpidos, sumándole también la crisis global que se vio en el COVID-19. También hubo variaciones en los precios ligeramente ligados y fueron una tendencia mayor por la crisis económica que hubo en el mundo. En los riesgos financieros, que son aquellos que se derivan de la exposición a fluctuaciones en los tipos de cambio, tasa de interés y otros factores financieros. Por ejemplo, en este cuadro estadístico nos habla de la tasa de inflación interanual de enero de 2005 a mayo de 2022, que nos quiere decir que debido a los conflictos que hubo en los países de Rusia y Ucrania, la inflación promedio mundial fue del 7.2% en 2022, superior a la de 2006 debido a la crisis económica a nivel mundial. Estas economías, tanto en los países desarrollados, la inflación fue de 7,1% en comparación al 7,5% en los países desarrollados. Es por ello que los bancos han decidido retirar los estímulos monetarios y aumentar las tasas de interés en las políticas a mayor intensidad. ¿Para qué? Para que así pudieran bajar la inflación. Los riesgos comerciales, que son aquellos que se derivan de la exposición a fluctuaciones en los precios de los productos, la competencia y otros factores comerciales. Por ejemplo, en este cuadro estadístico nos habla que debido a que hubo una leve mejoría en el comercio mundial para el año 2023, esto se llevó a cabo a pesar de la abrumación que hubo, la crisis, por ejemplo, en la guerra de Ucrania con Rusia, la inflación elevada, el endurecimiento de la política monetaria y los riesgos en los mercados financieros. Los riesgos globales, que provienen de la legislación que afecta a los contratos mercantiles o financieros realizados y puede ser considerada como una forma de riesgo operativo. Aquí les presentamos las tendencias legales en Latinoamérica, que estos deberán tener en cuenta las empresas en el 2023. Por ejemplo, en el mercantil tenemos a los países de Perú, Chile, Colombia y México, que hubo un cierto reglamento de acuerdo de pago con tarjeta, la creación de un sistema de finanzas abiertas para que permita el intercambio de información en dos, tres entidades financieras, la creación de un proyecto de ley que regula la plataforma de intercambio de criptoactivos y la continuación de actividades nearshoring. En lo laboral, en Perú, Chile, Colombia y México hubo, por ejemplo, la reforma del reglamento de ley colectivo del trabajo, la creación del sistema mixto de pensiones, los cambios en la jornada laboral, en las pensiones, los regímenes pensionales y la aprobación de un dictamen para aumentar las días de vacaciones. En lo tributario, en los países de Perú, Chile, Uruguay y México, hubo, por ejemplo, la vigencia del SCO atribuida por SUNAT, el nuevo impuesto a la renta de los 22%, los cambios relevantes a la composición corporativa por el grupo de código y la mayor recaudación de ingresos, pero esto se dio a las inspecciones y de actos de fiscalización. En litigación y arbitraje en Chile, Colombia y México, hubo, por ejemplo, el aumento de los procesos judiciales, materia de arrendamiento de predios, la modificación de ciertas disposiciones legales, la presentación de solicitudes y arbitraje de inversión. Ahora, en lo administrativo, tenemos, por ejemplo, en infraestructura, en los países de México y Chile, hubo la construcción de parques industriales y logísticos, la facilitación de pago de multas a los usuarios. En la protección de datos, Chile creó la Agencia de Protección de Datos para sus ciudadanos. En energía, en Chile y México, por ejemplo, hubo el proyecto de ley que modifica las licitaciones de obras y de transmisión de energía y la construcción de 10 centrales de generación eléctrica. En la competencia tenemos en Perú, Chile y Colombia, por ejemplo, la emisión de nuevos lineamientos y winning the copy, la regularización de competencia y la presentación de un plan nacional en 2026. Ahora tenemos el riesgo de seguridad, que nos habla principalmente se derivan de la exposición a la violencia, el terrorismo y otros factores de seguridad. Por ejemplo, en el mercado de seguridad en América Latina presenta el análisis de la seguridad. Tenemos cuatro segmentos en el mercado. Por ejemplo, en el primero, sistema, lo podemos apreciar, por ejemplo, el sistema de control de acceso, sistema de alarma y notificación, detección de intrusos, videovigilancia, sistema de barreras, etcétera, entre otros. En servicios tenemos la integración de sistemas de consultoría,
la evaluación y análisis de riesgos, servicios de seguridad y mantenimiento y soporte. Por aplicación tenemos el que es el gobierno, transporte, comercio, la industria, entre otros. Y por región tenemos a los países de Brasil, Argentina, México, etcétera. Ahora, vamos con el riesgo global. ¿Qué es el riesgo global? Según Butchick 2023, es la posibilidad de que ocurra un evento o condición incierta que si ocurre podrían afectar negativamente a muchas industrias y o países, pero a su vez, a causa de este impacto negativo, podría afectar seriamente al Producto Bruto Interno, la población o los recursos naturales del planeta, como lo cita Redondo 2023. Ahora, el Foro Económico Mundial utiliza cinco categorías, que son los riesgos económicos, ambiental, geopolítico, social y tecnológico. Primero hablamos del riesgo económico, que son la crisis que hubo a mediados del siglo XX, perdón, del año 2020, que fue la pandemia del COVID-19, que ha tenido un impacto negativo sobre todas las economías del mundo, pero este impacto ha sido mayor en los países más pobres y vulnerables. En este cuadro estadístico nos habla de la pérdida de ingresos globales debido a la pandemia que hubo en el año 2020 y 2021. ¿Qué quiere decir? Que ha originado un retroceso en los países más pobres para su desarrollo, tomando como ejemplo la lucha entre la pobreza extrema y la desigualdad. Ahora, en riesgos ambientales, según Agustina Arrién, se entiende por riesgo ambiental aquella situación en la que poblaciones se encuentran amenazadas por diversos factores ambientales de diversos orígenes. Por ejemplo, en los desastres naturales, las inundaciones, sequías, terremotos, tornados. En este cuadro estadístico nos habla de la evolución de las emisiones diarias del CO2 procedente de combustibles fósiles. Si bien la subo aumentando con el pasar de los años. En el 2020 hubo una gran mejoría, por así decirlo, porque bajó en las emisiones diarias del CO2. ¿Pero esto a qué se debió principalmente? Se debió a que la crisis que originó la COVID-19, los países optaron, por ejemplo, los gobiernos optaron ciertas medidas, como son la inmovilización social obligatoria. Esta norma permitió que el avance que hubo de las emisiones diarias del CO2 se redujera de gran magnitud. En lo geopolítico se define o es la ciencia que concibe el Estado como un organismo geográfico o como un fenómeno del espacio, como lo cita Heyen, como se citó en Cabrera 2019. Un claro ejemplo de ello es los países de a Estados Unidos y China, que es el mayor riesgo geopolítico para las empresas 2023. ¿Y qué quiere decir que es el mayor riesgo? Porque estas empresas que probablemente tengan un conflicto menor en este año, pero las rivalidades y confrontaciones están pasando de un ámbito comercial a un ámbito militar, pero ninguna de estas partes se prepara para ello, pero siempre están preparadas para cuando llegue la crisis. En lo social se conoce como el menoscabo de la unión social y la divergencia de la población, que es la quinta amenaza a corto plazo según un informe que presenta Riesgos Globales 2023, que ha perdido capital social y ha dividido las comunidades, lo que ha resultado en una reducción de la actividad social, la productividad económica y la prosperidad. Este cuadro nos habla principalmente de que los riesgos sociales también son recurrentes y graves, lo que nos muestra que el mundo es híbrido y progresista. La erosión social, perdón, la erosión de la cohesión social y la polarización que están aumentando en la clasificación de riesgos, el nivel de múltiples informes durante los próximos meses o años. En este caso tenemos también lo que es el riesgo tecnológico, que se define como el daño o pérdida potencial que puede resultar de eventos derivados del uso y acceso a la tecnología, también de eventos humanos, naturales, sociales o ambientales específicos de la actividad. Este cuadro nos indica los peligros que se pueden causar daño, por ejemplo, los químicos, la radiación, la electricidad, los mecánicos, ¿no? Y entre otros. Nos quiere decir que a pesar de que este riesgo está asociado a un gran número de actividades, pueden ser domésticos, industriales, de almacenamiento, transporte, fabricación, de sustancias también, materiales, combustibles, productos químicos peligrosos, entre otros. Lo importante es destacar es que los riesgos globales
no solo afectan a las empresas y la economía, sino también a los países y la población, también sus recursos naturales del planeta. Por lo tanto, las empresas y las gerencias deben optar o deben aceptar este tipo de riesgos para que en su proceso planifiquen o tengan una estrategia para mitigar su impacto. Buenas tardes, profesor. Siguiendo con la exposición, voy a hablar acerca del riesgo país. Mi nombre es Rocío Yamoca y a continuación vamos a hablar de qué es el riesgo país. Bien, ¿qué es el riesgo país? Cuando hablamos de riesgo país, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene un país de cumplir con el pago de su deuda externa. Cada país tiene sus propios niveles de riesgos, que pueden ser políticos, sociales, económicos o inclusive naturales. Y a esto se le conoce como riesgo país. Y es útil porque cada inversionista puede evaluar qué tan expuesto está a invertir en un mercado emergente. El riesgo país también es el riesgo de una inversión financiera, la cual se mide en base a la probabilidad de que el país no cumpla con sus obligaciones financieras. El riesgo país es un indicador que mide la capacidad de un país de cumplir con el pago de su deuda externa. Y el riesgo país también es la diferencia entre la tasa de interés de un determinado país con respecto a la tasa de interés que paga el gobierno de los Estados Unidos por sus bonos, y a esta diferencia va fluctuando y cambiando en el tiempo. Continuando, vamos a hablar del riesgo según las empresas calificadoras de riesgo. Hay diversos riesgos y los más comunes y considerados por la mayoría de las empresas calificadoras de riesgo son tres, que es el riesgo político, el riesgo financiero y el riesgo sistémico. Dentro del riesgo político tenemos la inestabilidad dentro del marco sociopolítico, cuando ocurren huelgas, cambios abruptos en el régimen político o también el terrorismo. Cuando nos referimos a riesgo financiero, estamos hablando de la inflación, la devaluación en el tipo de cambio, atrasos o suspensiones del servicio de la deuda y una reestructuración de la deuda externa. Y cuando hablamos de riesgo sistémico, es el desequilibrio debido a actividades comerciales y financieras. Medición del riesgo país. ¿Cómo se mide el riesgo país? Las empresas calificadoras de riesgos son las encargadas de medir y clasificar los riesgos de cada país, los cuales se encargan de examinar los factores relacionados con el riesgo a través de un índice que es publicado periódicamente. El riesgo país también se puede medir de varias formas, y la forma más común es utilizando la diferencia entre la tasa de interés del bono de un determinado país y la tasa de interés del bono emitido por el gobierno de los Estados Unidos, considerado de libre riesgo. Bien, ahora hablaremos de las calificadoras de riesgo. ¿Quiénes son estas famosas calificadoras de riesgo? Pues son compañías encargadas de medir la probabilidad de incumplimiento del pago de una deuda. Las calificadoras de riesgo más importantes en el mundo destacan tres, que son Moody's, Standard Poor's y Fitch Ratings. Las empresas calificadoras de riesgos agrupan en dos categorías las deudas: categoría de inversión, que se refiere al grupo de capacidad de pago, mientras que la categoría de grado especulativo son las deudas con menor certeza de pago. Clasificación de las categorías de calificación de riesgo país. Eh, Cada calificadora de riesgo, o en general las calificadoras de riesgo, se dividen en dos categorías: en el grado de inversión y el grado especulativo. Y cuando tenemos grado de inversión, podemos decir que una nación tiene una capacidad de pago, tiene la capacidad de poder cumplir con el pago de su deuda externa. Y cuando hablamos de grado especulativo, es muy probable que no haya una certeza de pago. Aquí tenemos un ejemplo de
cómo las empresas calificadoras de riesgos califican los riesgos. Cuando tenemos AAA tenemos una máxima capacidad de pago. Cuando tenemos AA tenemos una alta capacidad de pago. Con letra A, buena capacidad de pago. Cuando tenemos BBB, tenemos una media capacidad de pago. W, tenemos un nivel de inversión con carácter especulativo y de bajo riesgo. Cuando tenemos la letra B, tenemos un nivel de inversión con carácter especulativo y de alto riesgo. Cuando tenemos CCC, tenemos alto riesgo de no pago, pero con un buen potencial de recuperación. Cuando tenemos la letra C, tenemos alto riesgo de no cumplir con la deuda y un bajo potencial de recuperación. Cuando tenemos la letra D, no existe la posibilidad de pago. Y la letra E, no están clasificados por falta de información ni tienen ninguna garantía suficiente. Bien, seguimos con el riesgo país en el Perú. En el Perú, el riesgo país se mide en función al rendimiento promedio de los bonos soberanos del Perú frente a los bonos soberanos del gobierno de Estados Unidos. Esta diferencia se expresa en puntos básicos. Una medida de 100 PB, equivalente a puntos básicos, significa que el gobierno está pagando 1% por encima del rendimiento de los bonos libres de riesgo. El Perú por el momento mantiene la calificación por Standard & Poor's en el grado de inversión. Esto debido al ligero incremento del 1% en el PBI del mes pasado, lo cual trajo consigo un panorama mucho mejor para el segundo semestre del año. Aquí podemos ver el rendimiento de los bonos soberanos a 10 años porcentualmente y según el BCRP, entre el 16 y el 23 de agosto, el MBIG Perú subió 7 puntos básicos y el MBIG Latinoamérica disminuyó en 2 puntos básicos. También aquí podemos ver los indicadores de riesgo país en puntos básicos. Nos indica que la tasa de interés de los bonos soberanos peruanos a 10 años aumentó en 37 puntos básicos entre el 16 y 23 de agosto y se mantiene como uno de los más bajos de la región. Seguidamente hablaremos de riesgo empresarial y riesgo sectorial. ¿A qué se refiere cuando hablamos de esto? El riesgo sectorial. El riesgo sectorial tiene que ver con el riesgo de impago de diversas empresas de un sector. Este riesgo muestra en qué medida la situación financiera de una empresa se ve afectada en el comportamiento de pago de una determinada actividad. El riesgo sectorial guarda relación con factores sectoriales como los cambios en la tecnología, cuando no hay productos sustitutos o con la elasticidad de precios sobre la demanda. Riesgo empresarial. Este riesgo es la incertidumbre de que una empresa pueda o no cumplir con sus objetivos. Son sucesos y eventos que impiden que la empresa pueda cumplir con el desarrollo de sus actividades y posteriormente estos tienen repercusiones económicas. Hoy en día existen nuevos estándares que orientan a las empresas a cómo enfrentar diversos riesgos y estos pueden ser para las empresas con fines o no de lucro. Riesgo empresarial. Los riesgos empresariales impactan de forma distinta a cada tipo de empresa y por cada diferentes sectores, pues cada empresa no es igual a otra. Y también en torno a otros aspectos, como por ejemplo la ubicación geográfica, el entorno político, social, económico, entre otros. A continuación, hemos mencionado algunos sectores empresariales como el agropecuario y pesca, la construcción, energía y electricidad, manufactura, petróleo y minería, los retail, los servicios de transportes y comunicaciones y finalmente la educación. Y los hemos comparado con los riesgos más críticos por sector, como por ejemplo la estabilidad política y económica,
la interrupción de cadena de abastecimiento y distribución, tenemos condiciones climatológicas, liquidez y gestión de capital de trabajo, cambios en el comportamiento de la demanda, cuando tenemos cumplimiento regulatorio y contractual, cuando existen estas nuevas tecnologías, cuando hay conflictos sociales, también se ven afectados la continuidad de los negocios, la adaptación a un nuevo modelo operacional de las empresas, cuando tenemos la reputación y protección de la marca, cuando el personal docente no está capacitado y la deserción estudiantil. Estos dos últimos básicamente afectan a la educación. Y algunos, como la estabilidad política que afecta al agropecuario, al sector construcción, energía, petróleo y mina. Así vamos a ver cómo cada uno de estos riesgos afectan a su vez también a otros sectores. Y eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad yo voy a hablar sobre el riesgo de mercado. El riesgo de mercado son movimientos adversos en los precios de mercado. Estos afectan adversamente el valor de las posiciones dentro o fuera del balance. El riesgo de mercado es el riesgo a las pérdidas del valor de un activo asociado a la fluctuación de su precio en el mercado. Según la Superintendencia de Banca y Seguro, nos dice que los movimientos pueden ocurrir según las siguientes definiciones. Tasa de interés. Es el costo financiero de un préstamo o precio que se paga por el uso del dinero, dependiendo de si se paga o si se cobra. La tasa puede ser pasiva o activa respectivamente. Asimismo, puede ser pactada bajo las modalidades de flotante o fija. Pasamos al siguiente. Tipos de cambio. Los tipos de cambio son las cotizaciones relativas de una moneda respecto de otra. Se expresa como el precio de la moneda de un país expresado en términos de la moneda de otro país. El precio de acciones. El precio de acciones es el precio o el valor. El precio del valor es la cantidad que costaría comprar una acción de una empresa. El precio de una acción no es fija, sino que esa va a variar según las condiciones del mercado. Normalmente, esta aumenta si se cree que la empresa va bien y cae si la empresa no cumple con las expectativas del mercado. También tenemos lo que es precios commodities. Un commodity es un material tangible que se puede comerciar, comprar o vender al encontrarse sin procesar o posee o no posee ningún valor añadido diferencial más allá de su proveniencia. Por eso se suele usar como materia prima para fabricar productos más refinados, como por ejemplo lo que es el café, el trigo, el el otro ejemplo claro es el ganado, el oro. Pasamos a lo que es gestión de riesgo de mercado. Las empresas del sistema financiero se encuentran facultadas para realizar operaciones que se encuentren expuestas a riesgo de mercado. Existe responsabilidad de identificar y administrar adecuadamente estos riesgos. El directorio de una empresa es el encargado del cumplimiento de las políticas y procedimientos para la identificación y administración de los riesgos que enfrenta la empresa. Tenemos tres, lo que es el riesgo cambiario, las inversiones y la clasificación de riesgo. En riesgo cambiario tenemos que las fluctuaciones en los tipos de cambio impacten adversamente eh, en el valor de las posiciones de las instituciones financieras. El riesgo cambiario tiene su origen en las posiciones spot en moneda extranjera y las posiciones de forwarding, moneda extranjera, futuros ingresos, gastos o cualquier ítem que represente una ganancia o pérdida en moneda extranjera. También tenemos lo que es inversiones. Las inversiones financieras son inversiones que se hacen en valores como acciones, bonos, letras de cambio, depósitos bancarios
y otros instrumentos financieros que le permite al inversor obtener ganancias o ingresos. Dentro de las inversiones, según la Superintendencia de Banca y Seguros, tenemos los siguientes instrumentos financieros: bonos, acciones, fondos mutuos. En lo que es bonos, son instrumentos representativos de una deuda en el que el inversionista presta dinero a una entidad. Este puede ser una empresa o el gobierno, por un periodo de tiempo y una determinada tasa de interés. Pasamos a las acciones. Las acciones son instrumentos representativos de capital que implica la propiedad de una empresa y representan derechos sobre parte de sus activos y ganancias. También tenemos los que es fondos mutuos. En los fondos mutuos es el patrimonio integrado por una suma de aportes voluntarios de personas que comparten el mismo objetivo de inversión, administrado por una sociedad administradora de fondos mutuos. En este caso pueden ser las entidades bancarias. Y por último, tenemos la clasificación de inversión. La clasificación de inversión tenemos dos, que son trading y disponible para la venta. En trading tenemos que son instrumentos representativos de deuda o capital que son adquiridos con la intención de negociarlos y generar beneficios por diferencia de precios en el corto plazo. Sus precios figuran en fuentes de libre acceso. Su frecuencia y volúmenes de negociación permiten considerarlos como líquidos. No pueden permanecer en esta categoría por un plazo mayor a 6 meses. Se contabilizan a valor del mercado. Las pérdidas o ganancias afectan los resultados del ejercicio. Los disponibles para la venta son instrumentos que se encuentran clasificados como inversiones en trading, a vencimiento o permanente. Se contabilizan de acuerdo al método de costo o mercado. El menor se realiza por una provisión en base a la cartera global y la provisión se registra en una cuenta patrimonial. Luego pasamos al riesgo del entorno económico financiero global. Eh, estas, son las altas tasas de inflación, las respuestas de los bancos centrales a esa subida de los precios, los problemas en las cadenas de suministro globales, son algunos de los peligros que el mundo afronta en el plano económico. De acuerdo al economista Grados, tenemos que esto ha sido consecuencia principalmente de la crisis del mercado inmobiliario en Estados Unidos y cómo puede afectar a varios países. Asimismo, él dice que para saber el riesgo de la economía mundial, debemos primero saber el comportamiento del Producto Bruto Interno del mundo durante los últimos 50 años. Estos deben ser analizados y relacionados con causa-efecto, observadas también que se debe plantear los factores pasados, actuales, nuevos o que hayan sido estudiados, que podrían conllevar a consecuencias muy graves. Según Grados, en el año 2019 en Estados Unidos, en el año 1975, ocurrió una crisis llamada crisis subprime, que fue lo que llevó a la bancarrota a varios bancos y empresas, principalmente de la economía del mundo. Este riesgo fue de que durante las 5 últimas décadas, solo en 2 años, el crecimiento del PIB mundial fue inferior al 1%, como consecuencia de los desajustes generados por el gran incremento en el precio del petróleo, debido al accionar de la Organización de Países Exportadores del Petróleo. También en el año 1982, a raíz de la crisis de la deuda externa de los países emergentes, en los tres casos mencionados hubo un elemento principal generador de la
recesión, de la significativa desaceleración de la economía mundial, el incremento de los precios del petróleo, la crisis de la deuda externa y la debate inmobiliaria de Estados Unidos. En la actualidad, si bien las proyecciones oficiales del Banco Mundial muestran tasas del incremento del alrededor de 3% para este y para el próximo año, existen elementos cuyas consecuencias son muy difíciles de predecir y que habría que estudiar en profundidad, principalmente por la guerra mundial en China y en Estados Unidos, generada por este último país, y por la posibilidad de que Gran Bretaña concrete definitivamente su salida de la Unión Europea con la implementación del llamado Brexit. Asimismo, Grado nos señala que la generación de mayores obstáculos para el intercambio comercial entre países no solamente va contra aspectos teóricos básicos de funcionamiento de la economía del mercado, sino que estaría afectando las estrategias de las más grandes transnacionales que poseen procesos productivos integrados a nivel internacional. En otras palabras, su producto final posee un conjunto de productos o bienes intermedios que provienen de diversos países, los que estarían afectando por incrementos en los niveles arancelarios e incluso, en algunos casos, por prohibiciones, lo cual encarece los productos finales y disminuye el comercio internacional y sus beneficios que estos traen al país. Varias empresas de Estados Unidos que producen millones de dólares tienen productos que son fabricados en China. Esto afectaría grandemente a estas compañías. En segundo lugar, nos indica que no se tiene que descuidar el análisis de los niveles altos de endeudamiento de un número significativo de países y corporaciones en el mundo, lo que genera mucha incertidumbre a mediano plazo. Sin embargo, es fundamental analizar hasta qué nivel podrá seguirse endeudando Estados Unidos, cuyo principal respaldo es la apreciación de la comunidad financiera internacional con respecto a la fortaleza del dólar, aspecto que podría estar siendo afectado por los intentos del presidente de influenciar en la Reserva Federal de los Estados Unidos, lo que podría afectar la imagen del profesionalismo e independencia del banco central más importante del mundo, con las secuelas de inestabilidad que ello generaría las decisiones que tome. Finalmente, el mismo autor mencionado menciona que desde una perspectiva política y geopolítica, lo imprescindible que resulta el accionar del presidente puede llevar a situaciones extremas en el mundo. El caso de la ruptura con Irán, el país con mayores reservas de gas en el mundo y tercero en reservas de petróleo a raíz de los desacuerdos en el tema de la energía atómica, es de muy alto riesgo esto que lo conlleva. Muchas gracias, le doy paso a mi compañera. Soy Betty Valenzuela y en esta oportunidad me corresponde hablar acerca del riesgo en las emisiones de valores de renta fija y variable. Hoy en día, la emisión de valores es una alternativa de financiamiento que permite a las empresas ofrecer instrumentos negociables tanto a corto y largo plazo. Esto es con el fin de captar fondos de aquellos que tienen los recursos financieros disponibles y también deseen invertir. Hablaremos de aquellos instrumentos que hemos mencionado. Los instrumentos financieros se trata de los activos, pasivos y algunas cuentas de patrimonio que genera una entidad como producto de sus transacciones provenientes de sus contratos con otras entidades, con sus clientes, como socios, proveedores, empleados y terceras personas. Aquí uno de los ejemplos como instrumentos son los bonos, letras, préstamos, acciones, permutas, valores,
contratos a plazo, entre otros. ¿Qué son las rentas fijas? Son aquellos en los que la persona que va a invertir conocerá con anticipación su rentabilidad de cierto instrumento. Para conocer si dicho instrumento va a mantener la rentabilidad hasta su amortización, entonces ya podemos decir que se encuentran fijados los intereses. La renta fija constituye una de las tres grandes modalidades de inversión en activos financieros, a pesar que se crearon con fines de cobertura y no especulativos. También podemos decir que la renta fija refleja que los pagos realizados por el emisor con respecto al título se fijan y se saben con anticipación cuando se emiten. La renta variable. En la renta variable, la recuperación del capital invertido y la rentabilidad de la inversión no están garantizadas, ni son conocidas. Incluso la rentabilidad puede ser negativa, es decir, se puede perder parte o todo el dinero invertido. Según Monguí y Niño, dice que en el mercado de renta variable los rendimientos futuros de una inversión son desconocidos debido a la volatilidad diaria de los mercados, la incertidumbre en los factores macroeconómicos y posibles cambios en la oferta y la demanda. También existen varios activos financieros de renta variable: las divisas, las materias primas, las participaciones preferentes, los bonos convertibles o los propios fondos de inversión. Debido a los factores que hacen que los rendimientos de renta variable sean inciertos, la negociación de los factores se desfavorece con las especulaciones en los inversionistas y las empresas emisoras. Riesgo en las emisiones de valores de renta fija. Existe el riesgo de mercado. Para que exista el riesgo de mercado es necesario se alteren ciertas variables en el desempeño económico. Estos cambios determinan el precio de los instrumentos de inversión, como la tasa de interés, las circunstancias y condiciones que se pueda dar en el ámbito económico. La posibilidad de que los valores coticen por debajo de los precios que se pagaron por ellos puede causar pérdidas en los inversionistas que decidieron vender sus valores a menor precio del que lo han adquirido. El riesgo de mercado también es llamado riesgo sistemático, por ser, dice, un riesgo general de todo el mercado, ya sea por factores económicos, monetarios, políticos o sociales. La manera para evitar este riesgo es ampliando el portafolio. El riesgo de liquidez. El riesgo de liquidez es cuando no hay quien compre un valor al momento de venderla. Esto suele pasar con los valores que se negocian no a menudo, lo cual hace poco beneficioso, de modo que se reduzca la cantidad de compradores dispuestos a obtener estos activos. Cuando no se logra liquidar una inversión, se cae en pérdida debido a que el activo se conserva por mucho tiempo o se ve obligado a reducir el precio del valor por muy debajo del precio que se adquirió. Esto es con el fin de lograr el interés de los inversionistas para poder así venderlo. Otro riesgo es el riesgo de crédito. Es la posibilidad de pérdida del producto por el incumplimiento del cliente de un banco en una operación que incluye el compromiso de pago. Un ejemplo del riesgo de crédito es la crisis del 2007, que inició la crisis subprime, que se produjo por el crédito al segmento subprime, es decir, a personas que en condiciones normales de financiación presentan un alto riesgo crediticio. Esta crisis se denomina subprime, pues las entidades financieras concentraban en sus balances una gran cantidad de
activos tóxicos. Estos activos llamados basura se comprenden de hipotecas de alto riesgo. Ahora vamos a hablar acerca del riesgo en las emisiones de valores de renta variable. El mayor riesgo que pueda tener un activo de renta variable, como por ejemplo las acciones, es que baje su precio y por ende también su rentabilidad. Por tanto, esta variabilidad de la rentabilidad se asocia al riesgo del título. Como hemos comentado acerca de las acciones, podemos ver el tipo de acciones que existen en el mercado de renta variable, pues se diferencian principalmente por la cantidad de derechos políticos o económicos que adquiere el accionista sobre cada tipo de acción. Y vemos las acciones ordinarias que otorgan mayor cantidad de derechos al accionista, también las acciones privilegiadas que otorgan los mismos derechos que las ordinarias, y por último las acciones preferentes no tienen voto pero otorgan mejor condición de pago de sus dividendos. Para poder concluir acerca de los riesgos en las emisiones de valores de renta fija y renta variable, un autor expresa: en el mundo financiero se utiliza la rentabilidad para reflejar con sencillez la relación de beneficios que genera un activo. Además, se entiende que a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Sin embargo, si se logra un equilibrio entre la inversión en activo circulante y se relaciona al pasivo a corto y largo plazo, se puede sostener la inversión en activo circulante. Como segundo tema, me toca exponer acerca de la tecnología blockchain. Es una base de datos que se halla distribuida entre diferentes participantes y está protegida criptográficamente y organizada en bloques de transacciones que están relacionadas entre sí matemáticamente. Es decir, es una base de datos que está descentralizada y que no puede ser alterada. En el 2007, Satoshi Nakamoto es el que desarrolló este sistema de transacciones. Otro concepto también que podríamos dar acerca de esta tecnología es que es un libro digital incorruptible de transacciones económicas que puede programarse para registrar no solo transacciones financieras, sino virtualmente todo lo que tiene valor. Ahora veamos los componentes de la tecnología blockchain: los mineros, los bloques, los nodos y las transacciones. ¿Qué son los mineros? Son ordenadores dedicados que aportan su poder computacional a la red para verificar las transacciones que se llevan a cabo. Estas son computadoras que se encargan de autorizar la adición de los bloques de transacción. Los bloques son generados por los mineros. El bloque es progreso. Lo que intenta es averiguar con cálculos el último punto. Nodos son computadoras que están conectadas a la red utilizando un software que almacena y distribuye una copia actualizada en tiempo real del blockchain. Las nuevas transacciones se transmiten a todos los nodos. Cada nodo de la minería recoge nuevas transacciones en un bloque. Cada nodo minero trabaja en la búsqueda de una prueba de trabajo para su bloque. Cuando un nodo de la minería encuentra una prueba de trabajo, se transmite el bloque a todos los nodos. Los demás nodos aceptan el bloque solo si todas las transacciones son válidas y no se hayan gastado. Y por último, las transacciones. Cada vez que alguien completa un bloque, recibe una recompensa en forma de bitcoins y o por cada transacción que se realiza. Veamos el funcionamiento del blockchain. Los nodos son mineros que crean nuevos bloques y acuñan criptomonedas o bloquean firmantes que validan y firman digitalmente las transacciones.
Toda la red blockchain debe averiguar qué nodo agrega el siguiente bloque a la siguiente cadena de bloques. Veamos un ejemplo más práctico como el que estamos viendo aquí. Supongamos, Juan envía un activo digital como Bitcoin a su amigo Álvaro. Ese envío representa como un bloque. 3. Las transacciones se transmiten a todos los nodos o partes de la red. 4. La red valida esa transacción, es decir, todos los nodos tienen que estar de acuerdo. 5. El bloque se añade a la cadena creando un registro permanente, inalterable y transparente. Como ves en la imagen 2, ese bloque que lo conforma esta caja rosada, en la imagen 5 está formando varios bloques. Y por último, en la imagen 6 dice, ese activo digital llega de Juan a Álvaro. En palabras o en un ejemplo sencillo, explicamos cuál es la manera como funciona el blockchain. Aquí mencionamos las características del blockchain. Una de ellas es la trazabilidad pública, es segura, es inmutable, puede ser privada pero también anónima, con acuerdos rápidos y tiene consenso. Las aplicaciones del blockchain. El blockchain se aplica en el campo financiero, donde mantiene seguros los procesos en el nivel económico. También lo aplican en el campo de la medicina, donde se ayudan con el almacenamiento de registros médicos, datos personales, etc. En el campo de la agricultura, donde permite rastrear o monitorear la vida útil de los alimentos. También se usa esta tecnología en las telecomunicaciones, donde puede reducir costos y aumenta la seguridad en las operaciones. Por último, en el Internet of Things, donde es el Internet de las muchas cosas. El blockchain integra características valiosas a nivel de este Internet of Things como anonimatos. El blockchain también se puede aplicar en otras áreas, pero solamente las principales he podido mencionar. Eso sería todo. Muchas gracias. Conclusiones. La adecuada gestión de riesgo permitirá que la inversión siga creciendo interna y externamente. El crecimiento económico de un sector influye de manera positiva, directa o indirectamente, repercutiendo en distintos ámbitos. La mejor manera de mitigar el riesgo es realizando una adecuada administración de este. Respecto a los riesgos sectoriales y empresariales, estos van a estar muy relacionados a la estabilidad económica y política de un país, y es importante poder hacer una adecuada gestión del riesgo financiero y tratar en lo posible de eliminar los riesgos puros que son inherentes a la actividad propia de la empresa. El riesgo mercado siempre guardará estrecha relación entre la volatilidad de los precios y el monto máximo que puede perder una empresa. Por consiguiente, los niveles altos de riesgo de mercado recaerán negativamente en la seguridad del sistema económico, en la competitividad de las entidades financieras nacionales ante la competencia extranjera y en la disminución de fondos totales para el crecimiento económico en los diferentes sectores. Para agosto del 2023, Perú alcanzó 174 puntos básicos, lo cual refleja una capacidad adecuada de pago, siendo un país propicio para la inversión. No obstante, este valor ha aumentado en 7 puntos en comparación al periodo anterior. Sin embargo, aún sigue siendo un país propicio para la inversión. Esta información es en relación al riesgo país.
Los riesgos en las emisiones de renta fija y variable están siempre influenciados por la situación económica y política internacional. Es así que para hacer una adecuada inversión se debe tener los conocimientos necesarios a fin de poder tener las previsiones ante posibles riesgos. Finalmente, si bien es cierto la tecnología blockchain es de gran alcance y es una tecnología revolucionaria, no obstante los riesgos que esta conlleva al no encontrarse regulada también son amplios. Existen grandes beneficios que aportan a las transacciones y al registro de la información. Sin embargo, son resultantes los riesgos como el registro imborrable, el blanqueo de capitales o la financiación de terrorismo. En este punto resalta la falta de regulación, ya que se debe aplicar el derecho penal para estos delitos, lo cual no es sencillo por la complejidad técnica de los bitcoins que utilizan esta tecnología. Bueno, hemos terminado. Agradezco por su atención.